Buenos días, estimados hermanos y amigos. Quiero agradecerte porque hasta este momento nos has acompañado en el estudio de la epístola a los Hebreos. Eh, Estamos ahora en la sección del capítulo 5 hasta el capítulo 10, versículo 39, donde el autor va a dar sus argumentos del por qué Jesucristo es un sacerdote mayor que el sacerdote Aarón, el sumo sacerdote. Así que esperamos que te puedas quedar con nosotros. Agradecemos a Dios porque nos has acompañado hasta ahora y estamos confiando y orando para que la palabra esté siendo de bendición para tu vida. Así que no te vayas, quédate con nosotros. En unos minutos comenzamos. Dios te bendiga. Capítulo 11. Y vamos a leer dos versículos, 3, 17, 18 y 9. 3. Para terminar esta sección que he venido hablando sobre Abraham, quizás la más extensa de los personajes que el autor va a tocar. Puede indicar con amén cuando haya localizado. Hebreos 11. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Habiéndoselo dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de unirnos en adoración. Señor, tú que estás sentado a la diestra del trono, que intercedes por tu pueblo, a ti sea la gloria y el imperio. Señor, mientras estudiamos tu palabra, permite que ella pueda producir fruto en nuestras vidas, fortaleza y ánimo a los que están en Cristo, Señor, y salvación a aquellos que están sin Cristo. Señor, permite que el predicador pueda hablar únicamente tu palabra y no los deseos de su engañoso corazón, pero también permite que tu pueblo pueda recibir tu palabra no proveniente de un hombre, Señor, sino proveniente de ti. Señor, por cada niño, por cada joven, por cada adulto, Señor, que todavía no te conoce,
Oramos, oh Dios, para que la luz del Evangelio pueda resplandecer en sus corazones. Señor, y a través de tu palabra que vamos a meditar el día de hoy, ellos puedan llegar a conocerte. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Como ya hemos dicho en varias ocasiones a lo largo del estudio de esta epístola, dijimos que debería entenderse como una palabra de exhortación. De hecho, el mismo autor en Hebreos 13, versículo 22 lo expresa. Y esta epístola estaba dirigida a judíos que se habían convertido al cristianismo, ya tenían como unos 20 o 30 años más o menos. Habían experimentado, pero que para este momento estaban experimentando una pérdida de confianza. Se había debilitado su fe, quizás por la persecución, por el temor, por la duda. Algunos estaban quizás comenzando a caer en incredulidad. Y el autor en Hebreos 10:35 que estudiamos hace unas semanas los exhorta a que no pierdan su confianza. Le dice, no pierdan su confianza. Estos hermanos estaban sufriendo persecución, estaban siendo insultados, estaban siendo golpeados, encarcelados, despojados de sus bienes personales. Públicamente muchos de ellos estaban siendo humillados. Y aunque estaban pasando por una situación difícil, el autor les hace entender que era difícil. Ellos pensaban regresar al judaísmo porque era una religión que estaba siendo aceptada por el Imperio Romano. El Señor les dice, sigan adelante. Pero parte del problema que ellos estaban experimentando no era tanto las cosas externas, sino que ellos habían descuidado su propia vida espiritual. Se habían hecho tardos para caminar en el Evangelio, ya no estaban escuchando la palabra, ya estaban olvidándose de Dios, de sus promesas, y lo que significaba estar en Cristo. Entonces el autor, a través de los 10 primeros capítulos, pues enfoca eso en la vida de estos hermanos. Y ahora, en el capítulo 11 que estamos estudiando, el autor comienza a mostrarles cómo se vive la verdadera fe. Y esto es lo que hemos venido hablando durante estas semanas, lo que ellos habían olvidado, cómo se vive la fe cristiana, la vida cristiana. Así que el objeto del autor, o el objetivo del autor, es demostrarle a través de estos hombres y mujeres del Antiguo Testamento cómo alcanzar un buen testimonio delante de Dios y que a pesar de las dificultades que ellos estaban enfrentando a lo largo de sus vidas, ellos pudieron permanecer firmes en la fe. En los primeros versículos del capítulo 11, él define lo que es la fe. Y dice, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe es tomar nota de todo lo que Dios ha prometido, hacerlo real en nuestro corazón y caminar en vista de ello, aunque todavía no lo vemos. Uno de los ejemplos que hemos tocado hasta el momento, ellos no habían visto y murieron y no lo vieron, pero caminaron por fe porque tenían la vista puesta en lo que Dios había prometido. Y en el versículo 3 el autor añade lo siguiente en cuanto a la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, la auténtica fe toma como fundamento lo que Dios ha dicho en su palabra. Si su palabra fue capaz de crear el universo,
entonces su misma palabra es suficiente para sostener nuestra esperanza. Por eso caminamos no por vista, sino por fe. La verdadera fe nos alimenta, nos fortalece, pero está cimentada en la palabra de Dios. Cuando llegamos ahora a esta sección que vamos a estudiar el día de hoy, para poderla entender bien, tenemos que ir a la historia en Génesis capítulo 22, versículo de 1 al 14. En este momento no lo vamos a leer, pero sí vamos a ir leyendo algunos de los pasajes. Pero esta era una historia muy conocida para los judíos. No solo conocida, sino que era valorada por los judíos. Y esta escritura o este pasaje o esta historia tiene una carga espiritual, por lo tanto nos enseña obediencia, fe y sacrificio. Y vamos a mirar 4 cosas en estos 3 versículos. Lo primero que vamos a mirar es, por la fe Abraham fue probado. Eso es lo primero que vamos a mirar. Por la fe Abraham fue probado. Segundo, miraremos, por la fe Abraham pasó la prueba. No solo fue probado, sino que pasó la prueba. Tercero, miraremos, por la fe Abraham fue galardonado, o sea, recibió un premio. Y en quinto lugar, vamos a mirar el tipo de Cristo en la atadura de Isaac. Eso lo miraremos en último lugar, así que por ahora no piensen en ello. Así que miremos en primer lugar, por la fe Abraham fue probado. Digamos que esta es la quinta vez que Dios se manifiesta al patriarca Abraham. La primera vez queda registrada en Génesis capítulo 12, cuando Dios lo llama y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Está en Génesis capítulo 12, versículo 1. ¿Qué hace Abraham? Ya lo estudiamos. Abraham se levanta, deja a su padre, deja sus tierras y sigue el llamado de Dios. La segunda vez que Dios le habla a Abraham es en Génesis capítulo 15, cuando Dios fortalece su fe prometiéndole un hijo. Génesis capítulo 15, versículo 4, le dice: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te herede. La tercera aparición o que Dios habla con Abraham está en Génesis capítulo 17, cuando Dios renueva su pacto y le recuerda que lo que le había prometido hace 14 años, su hijo nacería el año siguiente. Le dice: no va a ser Ismael, sino que va a ser el hijo que yo te prometí con tu esposa Sara. La cuarta vez la encontramos en Génesis capítulo 18, cuando el Señor recompensa su fe permitiéndole tener al hijo de la promesa. Ya para ese momento, ya él en su vejez tiene a su hijo. Ahora llegamos a la quinta ocasión en la que Dios se manifiesta a Abraham, pero esta vez con un propósito distinto, y es probar la fe de Abraham. Y es significativo que quizás este es el único personaje del Antiguo Testamento en el cual se dice explícitamente que Dios lo probó o probó su fe. En Hebreos lo declara el autor en el versículo 11, versículo 17, dice: por la fe Abraham, cuando fue probado. Dios había trabajado en la vida de Abraham bastante en su fe.
Cada encuentro, cada palabra, cada promesa, cada tiempo de espera de Abraham tenía el propósito de fortalecer su confianza en Dios. Abraham estaba aprendiendo cada momento a aferrarse más y más a las promesas que Dios le había hecho, aunque sí hubo momentos en los cuales flaqueó. Pero aquí en Génesis, o antes de Génesis 22, en lo que vemos en Abraham es un hombre espiritualmente en formación. Dios lo va formando. Un hombre imperfecto que en su fe tuvo altibajos, tuvo altos y tuvo bajos. Por ejemplo, le mintió a reyes por temor a que lo fueran a matar. Cometió un pecado sexual al llegarse a Agar para tratar de ayudarle a Dios en su promesa. Incluso dudó cuando Sara le pidió que echara a Ismael y a Agar. Él se resistía. Entonces Dios le dice, por ejemplo, en Génesis 21, 12, que Dios tuvo que hablarle y decirle, mira, déjalo ir. Oye a tu esposa. Oye su voz. Porque el heredero será Isaac. Ahora, pero cuando llegamos aquí a Génesis 22, cuando leemos que Dios va a probar a Abraham, uno piensa, bueno, pues lo más seguro es que por los antecedentes que este hombre ha tenido, lo más seguro es que va a fallar. Pero lo bueno es que Dios había estado moldeando su fe, preparándolo para este momento en particular. Y una de las cosas que podemos aplicar a nuestra vida es que Dios trabaja en la vida de sus hijos. O sea, Dios no solamente es el que nos da la fe, porque al menos yo en lo personal creo que la fe no es algo que yo produzco, sino que Dios nos da esa fe, sino que Dios la fortalece, la perfecciona y muchas veces lo hace a través de las pruebas. Dios fortalece nuestra fe, Dios la perfecciona, pero lo va a hacer a través de las pruebas. En nuestro caminar como cristianos en muchas ocasiones vamos a fallar, pero lo hermoso de nuestra fe es que Dios no nos abandona en medio de las pruebas. Él siempre nos sostiene. Él está con nosotros. Él está obrando. Él nos va puliendo. Él nos va moldeando. Nos va trabajando como se trabaja el oro. Eso es lo que el apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro 1, 5, 7. Déjenme leer para ustedes. Miren lo que dice el apóstol Pedro allí. Vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, escuche, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermano, no estamos solos. Dios prueba nuestra fe, pero no con la intención de destruirnos, sino con la intención de perfeccionarnos. Las pruebas, lejos de ser nuestro enemigo, son un instrumento de gracia de Dios para nuestras vidas. Y así como fueron una prueba para Abraham en su tiempo, hoy también son para nosotros. Quizá usted está pensando, pero ¿por qué estoy pasando yo por la situación que estoy pasando?
¿Por qué estoy sufriendo? Bueno, yo no tengo la respuesta, pero lo que sí le puedo decir es que nosotros no somos los primeros creyentes que fuimos probados, ni seremos los últimos. El padre de la fe, Abraham, fue probado. Y quizás fue una de las pruebas más difíciles que usted va a encontrar en la Escritura. Y puede estar tranquilo de que a usted no le van a poner esa prueba, esa en particular. Pero esa prueba no lo destruyó. Esa prueba lo único que hizo fue fortalecer o preparar el corazón de Abraham para responder a Dios como Dios quería que Abraham respondiera. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Por la fe Abraham pasó la prueba. La pregunta es, ¿cuál fue la prueba? Vaya a Génesis conmigo, 22, versículo 2. Porque ahí encontramos la respuesta. ¿Cuál fue la prueba? 22:2, Génesis 22:2. Dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, por si le quedara alguna duda. Toma tu hijo, tu único hijo, y luego le dice Isaac, y luego añade, a quien amas, y vete a tierra de Morián, y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Estamos frente a la prueba más dura que un hombre en su vejez, después de que su esposa fuera estéril y hubiera recibido su hijo de milagro, pudiera enfrentar. ¿Cómo es posible que Dios pidiera tal cosa? A primera vista esto parece un dilema ético, injusto, o un Dios macabro, malvado. De hecho, muchas personas rechazan la escritura o la inspiración de la escritura porque no comprenden este pasaje y preguntan, ¿cómo es posible que después de tanto tiempo de hacerlo esperar, le da un hijo y ahora le está diciendo que mate a su hijo? ¿Qué Dios es ese? Ahora, y note que el autor o el enfoque del autor de Hebreos no está en si esta es una petición que nos presenta un conflicto moral. Yo creo que la intención del autor es otra. Él quiere que los creyentes entiendan cómo Abraham fue capaz de pasar una prueba tan difícil. ¿Para qué? El contexto, para que ellos también puedan pasar las pruebas difíciles que están experimentando en ese momento. Si Abraham pudo pasar la prueba de su hijo, tú y yo que estamos pasando por situaciones mucho menores, también lo podemos hacer. Ese es el punto del autor de Hebreos. El autor quiere que los lectores o los creyentes aprendamos a caminar el camino de la fe en medio de las dificultades. Ahora, aquí podemos encontrar que parece ser que hay una contradicción. Que Dios, por un lado, le promete un hijo, que a través de ese hijo tendrá una descendencia, pero ahora le está diciendo que lo sacrifique. Ahora, ¿cómo reconciliamos eso? Yo creo que el mismo texto nos lo aclara. Volvamos a Hebreos,
Al rato regresamos a Génesis, versículo 11, miren lo que dice. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofreció su unigénito, versículo 18, miren lo que dice, diciéndole, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia. La clave está en entender que cuando Dios llama a Isaac, tu único hijo, no es que esté ignorando la existencia de Ismael. Más bien está destacando que Isaac es la promesa del plan redentor de Dios. Porque él tenía a Ismael, otro hijo. Dice un comentarista sobre esto, o él lo explica de la siguiente manera. Cuando Abraham obedeció el mandato de Dios de salir de Ur, simplemente dejó su pasado. Pero cuando fue llamado al monte de Moriah, se le pide dejar su futuro. Wow. A pesar de que algunos de nosotros podemos pensar que esto es una contradicción, cuando uno mira las declaraciones de Abraham, encontramos que él no encontró ninguna contradicción. Su fe había madurado a tal punto, después de tantos años caminar con Dios, que él había aprendido a confiar en la palabra de Dios, y ahora en ese momento él no dudó, él simplemente actuó. El texto nos dice que Abraham tomó el asno, tomó a su hijo, tomó a 2 siervos, cortó la leña, se levantó y se fue al lugar que Dios le había indicado. Vemos que no había duda en él. Vemos que no cuestionó la orden de Dios. Vemos que él no vio contradicción, ni tampoco trató de negociar con Dios. Porque a veces queremos negociar con Dios. No, él no negoció, simplemente obedeció. Volvemos a las palabras de María. He aquí la sierva de tu Señor, la esclava de tu Señor. Haz con ella como bien plazca. Subió al monte, preparó el altar, ató a su hijo, alzó el cuchillo. Esa fue la fe de Abraham. Que esa era la fe que estos creyentes necesitaban imitar. Ellos habían comenzado una carrera cristiana, pero estaban debilitándose por todas las dificultades que estaban pasando a su lugar, a su alrededor. En lugar de seguir creciendo en la fe, estaban retrocediendo. En lugar de ser ya maestros, le dice ellos, algunos parecían niños espirituales. Se habían vuelto perezosos en la palabra de Dios. Estaban tambaleando en su fe. En cambio, Abraham había aprendido a oír, había aprendido a confiar en la voz de Dios. Su fortaleza en su fe había crecido en los últimos 25 años. Ahora tenemos que preguntar a nosotros, yo no sé cuánto tiempo usted tiene en Cristo, pero ¿qué tanto ha crecido tu fe? ¿Sigue siendo la misma fe de hace cuando llegaste a Cristo por primera vez? ¿Tu fe está temblando y quiere retroceder? ¿Tu fe te está diciendo, no, pues que esto ya no tiene sentido, mejor volvamos atrás? ¿O tú sigues confiando en Dios para seguir caminando? Aunque lo que Dios pide de ti parezca difícil de hacer. Esa es la enseñanza para nosotros el día de hoy. El texto dice en el versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado,
Mira el verbo, ofreció a Isaac. Lo que está indicando allí es que tanto para Abraham como para Dios, el sacrificio de Isaac ocurrió en el corazón o la mente de Abraham. Para Abraham, haber atado a su hijo, haberlo acostado allí y haber levantado el cuchillo, era porque en su corazón o en su mente, voy a usar mejor la palabra, en su mente, Abraham ya lo había ofrecido. No dudó. Actuó con fe. ¿Cómo logró Abraham hacer eso? ¿Por qué no dudó si en otras cosas más simples había dudado? Creo que la respuesta está en el versículo 19 de Hebreos. Vaya conmigo. Dice el versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Wow, ahí está la respuesta. ¿Por qué lo hizo? La fe de este hombre había madurado al punto que él dijo, yo lo voy a hacer porque yo estoy convencido que Dios es poderoso para levantar de entre los muertos al muchacho. Lo voy a hacer, ya está. Dicen los estudiosos que la palabra pensando en el original significa razonar, considerar cuidadosamente. Entonces Abraham hizo un ejercicio espiritual de razonamiento profundo. ¿Qué fue lo que razonó? Él razonó sobre quién es Dios y concluyó que es poderoso. Él quizás recordó la promesa. La promesa era, en Isaac te será llamada descendencia. Y entonces él razonó, bueno, si Dios me ha dicho que a través de Isaac, bueno, esto lo estoy diciendo yo, no la Biblia, sino yo lo estoy diciendo, ¿no? Lo que él pudo haber razonado. Tampoco estoy en la mente de Abraham, no sé, pero esto ya es pura especulación del pastor Klinger. Ok, lo aclaro. Él posiblemente pensó, bueno, si Dios ha dicho de que a través de Isaac vendrá mi descendencia, entonces Dios va a cumplir esa promesa porque Él lo prometió. Incluso si tengo que matarlo, Dios no miente porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Dios es fiel y si es necesario, Dios lo puede resucitar entre los muertos. Así que sin temor vamos a hacerlo. En el momento de la prueba, Abraham meditó profundamente en el carácter de Dios. Hermanos, en los momentos de la prueba no es momento para dudar, es momento para detenernos y pensar quién es Dios. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Abraham no tenía la revelación completa. Abraham lo máximo que podía mirar es un poquitico atrás de lo que tenía. Enoc, Noé. Tú y yo hoy tenemos la revelación completa. Tenemos más herramientas para poder meditar en el carácter de Dios. Abraham hasta ese momento no sabía qué iba a pasar. Tú y yo ya sabemos qué pasó. ¿Qué pasó cuando lo iba a matar? Tú y yo ya sabemos qué pasó. ¿Qué pasó? Dios lo detuvo y Dios proveyó. Ya sabemos. Entonces, si Dios proveyó para Abraham, y no solo para Abraham, para Enoc, para Abel, para Caín, para todos los que hemos estudiado hasta ahora, y los que seguiremos estudiando, ¿por qué no va a proveer para usted y para mí?
Es en ese momento donde meditamos, es en el carácter de Dios, no en la circunstancia a nuestro alrededor. Él recordó que una matriz, no sé si está bien esto usado, pero lo voy a usar, que una matriz muerta le fue dada vida para que Isaac naciera. Por eso él decía, yo sé que él lo puede resucitar. No fue una razón ciega, fue un razonamiento apoyado en el verdadero conocimiento que él tenía de Dios. Yo lo digo una vez más, la fe no es una fe ciega. No, la fe del creyente está fundamentada en el conocimiento que tenemos ya de Dios. Esto es lo que vemos en Génesis 22, 5. Vaya otra vez más a Génesis 22, 5. Para que veamos una vez más que Abraham no dudó en ningún momento. ¿Lo tiene? Génesis 22, 5. Mire lo que dice, versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, ellos ya habían llegado al lugar y dice, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos allá, o sea, al monte que Dios les iba a decir, adoraremos. ¿Y qué dice? ¿Qué dijo? Volveremos. Ahí no dice, yo volveré. Ahí no dice, luego vengo. Ahí dice, volveremos. Él sabía que de una u otra manera él iba a regresar con su hijo. Eso es la fe de este hombre. La fe verdadera no le pone límites a Dios. Y ahorita no estoy diciendo con esto que usted dice, yo tengo fe que mañana en mi casa va a haber un Ferrari estacionado. Perdóneme, pero eso no estamos hablando de esas tonterías. La fe verdadera no le pone condiciones a Dios. Abraham descansó en la grandeza del Dios que conocía. Abraham sabía que solamente Dios es justo, santo, bueno y que también es todopoderoso. Si había prometido una descendencia en Isaac, Dios lo iba a hacer. Richard Phillips en su comentario sobre Hebreos dice lo siguiente acerca de este momento en la vida de Abraham. Él había dejado de ser humanista. Todos sus años ejercitando su fe le habían enseñado a arrodillarse en humildad y a confiar en el Señor. Esto es lo que los creyentes de los hebreos debían aprender, y esto es lo que la iglesia del Calvario hoy debe aprender. Debemos dejar de ser hombres humanistas, mujeres humanistas, y ejercitar nuestra fe con humildad, confiar en Dios. Él prometió, Él va a cumplir. En medio de las pruebas no debe haber duda. ¿Por qué me quitaste esto? ¿Por qué estoy en esta situación? No, confíe. Confíe. Puede ser que su prueba sea dolorosa como la de Job, que perdió a sus hijos, perdió sus posesiones. Sí, pero confíe. Pero confíe. Usted conoce la historia de Job al final. Hermano, confiar en la suficiencia de Dios, de Cristo, confiar en el poder de Dios, es lo que nos va a sostener. Porque tristemente, muchas veces las circunstancias a nuestro alrededor no van a cambiar. El vecino insoportable seguirá allí. El jefe insoportable seguirá allí. El pastor insoportable seguirá allí. Quizás muchas de las cosas seguirán allí.
pero seguimos confiando en Él, porque Él lo hará. Él prometió, Él lo cumplirá. Y en tercer punto que podemos mirar el día de hoy en este pasaje, es que por la fe Abraham fue galardonado. El énfasis del autor de Hebreos, volviendo a Hebreos, es claro. Nos está diciendo que cuando Abraham actuó por fe, todos los años de vivencias, de fracasos, de caídas, por causa de la incredulidad, trajeron una recompensa. Y usted preguntará, pastor, ¿y cuál es el galardón? Yo creo que el texto nos dice cuál es el galardón. ¿Y sabe cuál es el texto, el galardón? Creo yo, según el texto nos dice, es que recibió de vuelta a su hijo. Por la fe, miren lo que hizo una vez más, versículo 17. Por la fe, cuando fue probado, ofreció a Isaac, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Ahí está la respuesta. También le volvió a recibir. Ahora, aquí es un momento importante para recordar qué pasó en Génesis. Vaya otra vez a Génesis, versículos 7 y 8. Creo que es un buen momento para recordar qué pasó allí en ese momento. ¿Lo tiene? Tenga los dos pasajes ahí, porque vamos a estar yendo y viniendo. Dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre. Aquí está la parte que lo debe llevar uno a pensar tremendamente. Y le dijo, Padre mío, y él respondió, he aquí mi hijo, y le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Una cosa que yo veo aquí, primero que debemos resaltar, es que Abraham había hecho un buen trabajo de instruir a su hijo en cómo se debe ofrecer el holocausto a Dios. Lo había instruido. No fue un padre flojo espiritualmente. Le enseñó a su hijo lo que tenían que hacer. Entonces el niño sabía que si iban a ofrecer holocausto o adoración a Dios, había que llevar fuego, había que llevar leña y había que llevar un cordero. Él está viendo todo menos el cordero y pregunta, papi, ¿dónde está el cordero? Hay algo que no estamos haciendo bien. Vamos a tener problemas donde lleguemos a Dios y no le llevemos el cordero. ¿Dónde está el cordero? Como dicen por ahí, se me pusieron los pelitos de gallina por lo que voy a decir. Él inocentemente, sin saber que él iba a hacerlo. Y la respuesta de Abraham en el versículo 8. Y respondió Abraham, hijo, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e íbamos. ¿Cómo estaría el corazón de ese hombre? Semejante pregunta que le hace el hijo, él sabe que lo va a costar en esa leña y que lo va a quemar ahí, y todavía le dice, hijo, no te preocupes, Dios va a proveer. ¡Qué fe! ¡Qué obediencia! Yo no sé si la voz se le habrá quebrado diciéndolo eso, no sé. Ahí sí no podemos decir nada. Lo único que podemos leer es lo que dice. Y no solo allí, sigue la historia, no se nos dan muchos más detalles. A ver, porque yo me brinqué en los versículos aquí, quiero cerciorarme de algo.
no los mandé, pero los quiero leer para ponerlo así más interesante. Versículo 9. Dice, cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí a Abraham un altar. Compuso la leña y ató Isaac su hijo y lo puso en el altar, sobre el altar, sobre la leña, pues. Lo puso en el altar sobre la leña. En ese momento Isaac dijo, oh, yo soy el cordero. Too late. Fuera para él, ya estaba amarrado, ya estaba ahí puesto. Ahora, poco se habla de Isaac, pero yo creo que no lo iba a decir, pero vamos a decirlo. ¿No le parece a usted que Isaac también está demostrando allí obediencia, sometimiento al Padre y aún hasta confianza en Dios? ¿Cuántos queremos hijos así? Obedientes, sometidos al Padre y a la Madre. Ahí sí, la situación. Dice el versículo 10, extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. No sé si le tapó los ojos, qué sé yo. A mí me parece que en algún momento en mi vida vi una ilustración donde lo ponían así, que él le ponía la mano supuestamente en los ojos. Es una ilustración, ya los hombres haciendo especulaciones, no sabemos qué pasó. Extendió su mano. Versículo 11, entonces el ángel de Jehová dio voces al cielo, dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Quizás dijo Abraham, esta es la voz que estaba esperando hace mucho rato. Abraham, Abraham. Versículo 12, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que me temes, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Otra vez más le aclara, tu único. No extiendas tu mano, Dios dice, ya conozco a Abraham. Otras palabras está diciendo, Abraham, pasaste la prueba. Ya me doy cuenta que en tu corazón no hay nadie que ocupe mi lugar. Yo ocupo el primer lugar en tu corazón. Que no importa lo que te pida, tú lo vas a hacer. Ya lo sé, take it easy. No lo do it. Don't do it. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿O cómo recompensó Dios la fe de Abraham? Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza por sus cuernos. Ahora, el carnero no estaba allí. Dios proveyó. Y fue Abraham y tomó el carnero, porque si hubiera estado ahí, Isaac hubiera dicho, papi, ahí está, porque yo, si ahí está, yo no. O sea, no, eso pasó después. Y tomó el carnero, lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Dios, o el galardón que Dios le dio a Abraham, es devolverle a su hijo, aquel hijo amado, de quien dependían todas las promesas divinas. Así que los hermanos en Roma, cuando escribieron, estaban leyendo el libro de Hebreos, y nosotros el día de hoy debemos entender que la verdadera fe confía en Dios en cada circunstancia de nuestra vida.
en los tiempos de gozo como en los tiempos de dolor, en los tiempos de abundancia y en los tiempos de necesidad, en los tiempos de salud y en los tiempos de enfermedad. El creyente vive por fe. Y Dios no deja sin recompensa esa fe. ¿Cuál será la recompensa? Yo no sé. Aunque sí podríamos decir que esa recompensa de permanecer en esa fe o esa evidencia de nuestra salvación, hermano, es la preservación y la salvación eterna de nuestras almas. Por lo tanto, en lugar de dudar, de caer, de retroceder, en lugar de encerrarnos en nuestro caparazón como si fuéramos tortuguitas, confiemos en la palabra de Dios y sigamos con nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Como le dijo el autor a los hebreos en el capítulo 10, versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza. No perdamos. Y esto nos lleva al último punto que quiero mirar el día de hoy. Y es el tipo de Cristo en la atadura de Isaac. Versículo 19 dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Usted estará pensando, atadura de Isaac, ¿y eso qué es? Quizás es la primera vez que lo escucho. O quizás ya lo he escuchado y simplemente es un recordatorio. Pero este pasaje en Génesis 22, que es recordado con tanta reverencia para los judíos, es conocida en la tradición judía como la atadura de Isaac. ¿Y por qué viene ese nombre? Bueno, ese nombre proviene del momento exacto en que Abraham ató a su hijo sobre el altar y estaba dispuesto a ofrecerlo, obedeciendo el mandato que Dios le había dado. Pero más allá de la atadura de Isaac, esta imagen en sí es un tipo, una sombra o una imagen profética que anticipaba lo que iba a pasar muchos años después. La expresión cuando dice ahí en sentido figurado, dicen los autores que esa palabra viene del griego una palabra parábole, que significa un símbolo o una sombra de una realidad mayor. Y usted, como buen estudioso de la palabra, ya sabe para dónde voy. Lo que ocurrió en el monte de Moriah, hermanos y amigos, con Abraham e Isaac, es más que un hecho histórico o una ilustración de la palabra, es más que simplemente probar la fe de Abraham. Es una ilustración de lo que Dios haría un día por su pueblo. Dios Padre haría un día por su pueblo. A lo largo de la historia, la iglesia siempre ha entendido que esta ilustración de Abraham e Isaac apunta proféticamente ¿a quién? A Cristo. Dios le ordenó a Abraham ofrecer a su único hijo, a su hijo amado, en sacrificio en una de las montañas de Moriah. Siglos después, en esa misma región, en un lugar llamado Gólgota, o también conocido como el Calvario, Dios Padre entrega a su Hijo, esta vez no de una manera figurada, sino en realidad como el verdadero sacrificio por los pecados de su pueblo. En Génesis, Isaac es descrito como tu único al que amas.
Génesis 22:2. Es una descripción que el Espíritu Santo inspiró intencionalmente al autor a escribirlo, para luego señalar que Dios también, su único hijo al que amaba, también lo ofreció. Y esto lo vemos en Juan 3:16, uno de los versículos más conocidos del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Romanos 8:32, miren lo que dice. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. En Génesis 22:6 se nos dice que Abraham puso la leña sobre Isaac para que la llevara al lugar del sacrificio. Aparte, imagínense, hasta le tocó cargar la leña donde lo iban a quemar. De la misma manera, Jesucristo cargó sobre sus hombros el madero o la cruz donde fue sacrificado. Ambos subieron estas colinas, ambos iban al sacrificio, pero en el caso de Cristo no hubo ningún ángel que detuviera el evento. Él era el verdadero cordero provisto por Dios. Todos los corderos que sacrificaron por miles de años eran un símbolo del verdadero cordero, Jesucristo. El viaje de Abraham a Moriah duró 3 días. Y fue el tercer día en que recibió a su hijo de entre los muertos, no como lo presenta él allí, en un acto de fe. También Cristo estuvo 3 días en el sepulcro. Resucitó al tercer día, siendo recibido por el Padre en gloria. Así como Isaac, después de ese día se convirtió en la fuente de una gran descendencia para Abraham. Cristo, por medio de su sacrificio, se convirtió en el primogénito de muchos hermanos, como está escrito en Isaías 53:10. ¿Qué dice Isaías 53:10? Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí vemos la provisión de Dios, mis amados hermanos y amigos. Cuando Abraham levantó la vista y vio el carnero trabado por sus cuernos, comprendió: mi hijo no sería el sacrificado. Dios provee. Y eso ya lo leímos en Génesis 22, versículos 13 y 14. Lo iba a leer, pero no quiero seguir repetitivo en ello. Este carnero era una figura del Cordero, del verdadero Mesías. El mismo Jesús en Juan 8:56 dice lo siguiente: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Uno de los padres de la iglesia, Anastasio, escribió sobre este pasaje y dijo lo siguiente: Abraham, cuando se le impidió sacrificar a Isaac, vio al Mesías en el carnero que fue ofrecido a Dios. Abraham, mis amados, por la fe vio a Cristo en el sacrificio definitivo que nos redimiría de la maldición de la fe. Ese era el mensaje para los hermanos de Roma. Ese es el mensaje para usted y yo el día de hoy. La historia de Abraham no solo es
la historia de un padre que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, sino la revelación de un Padre Celestial que no escatimó a su propio Hijo para darlo en salvación para su pueblo. Quiero una aplicación rápida, mis hermanos. Algo que nos enseña la fe de Abraham es que la verdadera fe no es una fe pasiva, es una fe activa. Es una fe que obedece incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Incluso cuando las cosas no salen como nosotros estamos esperando que salgan. El llamado de Abraham fue radical, total. Entrega a tu hijo, entrega al hijo de la promesa. Pero la obediencia de Abraham también fue radical o total. Esa es la clase de fe que agrada a Dios. Hoy Dios, claro, no te va a pedir que sacrifiques a tu hijo en un altar, pero sí te puede estar pidiendo que sacrifiques otras cosas que están en tu corazón, que están tomando el lugar que le pertenece a Él. Eso sí, ya tienes que analizar tú cuál es. Podemos enfrentar enfermedades, crisis, situaciones económicas, tentaciones. La pregunta es, ¿seguirás confiando en Dios? ¿O tu fe en Dios depende de lo que vaya bien en la vida? Dios, espero no se malinterprete lo que voy a decir, Dios no te pide una fe perfecta, porque no la podemos lograr, pero sí pide una fe perseverante. Eso sí nos pide una fe perseverante. Que no retrocedamos. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué tenemos que tener una fe que no retrocede? Porque nosotros ya hemos visto lo que Abraham no pudo ver. Abraham no pudo ver toda su descendencia. Tú y yo sí vimos toda su descendencia. Y que parte de eso somos tú y yo. Pero quiero hacer una invitación a ti, estimado amigo que estás en Cristo en esta mañana. A aquel joven niño adulto. Dios proveyó un cordero para ti. Quizás tú no has creído en Jesucristo como Salvador, Señor de tu vida. Quizás has escuchado el Evangelio en múltiples ocasiones. Incluso sabes mucho de la Escritura. Pero quiero decirte algo con mucho amor, con mucha seriedad. Dios ha provisto un cordero para ti, como Isaac. Tú y yo estábamos destinados a morir por nuestros pecados. Pero Dios, en su gran misericordia, envió a su Hijo a ocupar nuestro lugar. Él cargó nuestra culpa. Cargó su cruz, subió al monte, fue clavado en esta misma cruz por tu pecado y por mi pecado. Él no fue salvado del sacrificio como sí fue salvado Isaac. Él fue el sacrificio. Él murió en tu lugar y resucitó para ofrecerte perdón, una nueva vida y vida eterna. ¿Vas a rechazar ese sacrificio una vez más? ¿Vas a ignorar el amor del Padre que no escatimó a su Hijo al enviarlo por ti? Hoy, como Abraham, Dios te llama a creer en Él. No vas a tener que enfrentar todo lo que enfrentó Abraham, pero Dios te llama a decir, ¿me crees? ¿Me crees cuando te digo que eres un pecador? Que estás condenado por tu pecado. ¿Me crees cuando te digo que ofrecí mi Hijo en sacrificio por ti? Y que si crees en Él encontrarás vida eterna. Si crees en ese sacrificio, amigo, encontrarás vida eterna. Ven a Cristo hoy. Cree en Él. Arrepiéntete de tu pecado. Y recuerda las palabras que dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que los que se acercan a Él o a Dios
crean que le hay y que es galardonador de los que le busquen. Dios ha provisto un cordero. Ven a Él y dile: Cristo, creo en ti, sálvame. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, porque ella nos reta, porque nos permite estudiar o recordar una de las historias que quizás más hemos conocido, pero que en ella hay verdades espirituales profundas, Señor, que a veces olvidamos. Padre, hoy tenemos la foto completa, la revelación completa. Hoy sabemos lo que Abraham nunca vio. Señor, eso nos capacita para mantenernos firmes, perseverando en medio de las dificultades que estemos experimentando. Padre, gracias por tu palabra. Señor, y si hay alguien aquí que no te ha conocido, Señor, mi oración es que esa persona haya creído en ti, que haya clamado a ti por perdón y arrepentimiento. Señor, que pueda encontrar vida eterna. Padre, glorifícate en medio nuestro. Señor, y yo oro por aquellos hermanos que quizás están experimentando lo mismo que estaban experimentando algunos de los hermanos de esta iglesia en Roma. Señor, desánimo por las persecuciones, duda de si permanecer o volver atrás. Señor, mi oración es que al escuchar tu palabra, ella haya sido la respuesta a la situación de ellos y que hoy puedan decir: si Abraham pudo, si estos hermanos en Roma pudieron, yo también puedo, porque sirvo al mismo Dios, creo en el mismo Dios. Padre, gracias. A ti sea la gloria, el imperio. En el nombre de Jesús. Amén.